Señor vicepresidente, quisiera preguntarle sobre el tema económico. Pues los expertos, los técnicos, los ratones de biblioteca que están allá metidos analizando el tema, como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, dicen que este gobierno entrante va a tener que hacer pues unos recortes y unas maniobras durísimas para cuadrar la caja, porque la olla no solo está raspada, sino que no existe la olla, como dijo usted en algún momento. La pregunta es para el ciudadano de a pie que nos está escuchando a esta hora. ¿Eso significa, en plata blanca, que ustedes van a poner más impuestos? ¿Que esos primeros decretos que se han anunciado van enfocados a recortar qué del presupuesto, a quitar subsidios? ¿Qué? Por favor, explíquenos eso. Juan Pablo, lo que eso significa es que se necesitan, yo digo que 2 o 3 decisiones. Una primera de ellas es un programa evidente de ajuste fiscal, donde tenemos que hacer una evaluación de eficiencia de gasto de inversión pública en aquellos gastos en donde la nación pudiese eliminar algunos de esos gastos públicos. Yo creo que existe mucha grasa dentro del presupuesto nacional que tiene que ser revisada. Creo que hay que avanzar muy rápidamente en la ley de competencias del Sistema General de Participación, porque eso obliga a entregar competencias a los entes territoriales, pero también obligaría simultáneamente a disminuir el tamaño del Estado central para garantizar el equilibrio fiscal, y esa puede ser una oportunidad para lograr 2 pájaros de un tiro: la disminución del gasto central y simultáneamente el fortalecimiento de la descentralización territorial. Supone también una lucha mucho más activa contra la evasión, el contrabando, que vale poco más de 150 billones de pesos, contra la corrupción, que vale cerca de 100 billones de pesos, revisar todo el tema de gasto tributario, que vale casi 100 billones de pesos, y tenemos que tener una estrategia muy agresiva, rápida, de crecimiento económico. Primero, prendiendo los motores que este gobierno apagó, porque apagó la vivienda, apagó la infraestructura, apagó la minería, apagó hidrocarburos, y prender otros motores de crecimiento que el país pudiese tener para generar nuevas fuentes de ingresos. Mire lo que sucedió solamente con la elección en primera y segunda vuelta de Abelardo de la Espriella. De inmediato bajaron los costos o la prima de riesgo y el costo de intereses de deuda pública. Solo ese ahorro en el año hubiese significado poco más de 18 billones de pesos, casi lo equivalente a una reforma tributaria. Entonces, la confianza sí genera réditos, pero hay que generar esa confianza. Espinosa, se me olvidó aclarar algo del viceprofe. Señor. Es que al rector del Rosario lo eligen los colegiales, sí. Es decir, lo eligen los alumnos, sí. Lo que demuestra una cercanía del profe con sus alumnos. Sí, y creo que esa aclaración de Julio, ese recordatorio de Julio viene muy a propósito de esta pregunta. Creo que para muchos de los que seguimos los temas económicos fue sorpresiva la designación en las últimas horas de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda. Se lo digo, vicepresidente, porque habíamos entendido, 1, que iba a ser una mujer, y 2, porque tal vez ese nombre pues como que no estaba, seguramente en la cabeza de ustedes sí, pero de muchos de los que estaban especulando sobre el sonajero ministerial no lo habían mencionado. ¿Por qué Miguel Gómez Martínez y cuál debería ser su primera prioridad una vez se posesione el 7 de agosto? Hombre, Miguel es un hombre que viene de la academia también. Es un hombre que ha sido profesor universitario en varias universidades. De hecho, yo lo tuve como profesor en el CESA, en la Universidad del Rosario. Fue decano universitario varias veces, en la Sergio Arboleda también. Luego es un hombre que viene de la academia. Es un hombre que conoce el mundo empresarial y sobre todo el mundo empresarial relacionado con el sistema financiero. Conoce el mundo productivo desde un gremio como AmCham, como Azocolflores. Fasecolda. Y conoce el mundo financiero desde Fasecolda. Entonces ha tenido el contacto incluso con temas del mundo empresarial de ese sector. Y es una persona que ha tenido experiencia de relacionamiento internacional, que va a ser muy importante en este momento para tener relacionamiento con actores multilaterales, inversionistas y calificadoras de riesgo. Claro, no viene de la ortodoxia de siempre, de la cual han venido buena parte de los ministros de Hacienda. Pero yo tampoco vine de esa ortodoxia en su momento como ministro de Hacienda. Y yo creo que en esto de verdad también hay un reconocimiento de que no es la lógica de siempre la que rige la designación de estos ministros. Me parece que es un hombre competente para este propósito y sus desafíos no son menores. Yo digo, los desafíos son de crecimiento, los desafíos son de confianza internacional y de confianza nacional, y sus desafíos son sobre todo de atraer inversión privada a este país. Usted habla de encender unas turbinas que están apagadas y mencionó la energética. No nos va a decir usted quién va a ser el nuevo presidente de Ecopetrol ni los cambios que va a haber, porque obviamente usted ha estado sentado en esta mesa y sabe que todo será usado en su contra. Pero
al menos explíquenos cuál será el primer cambio que va a sentir el país en política energética. Lo primero es que el primer decreto que tiene que expedir el gobierno de Abelardo de la Espriella es el decreto por el cual se cita a la asamblea de Ecopetrol, porque esa asamblea tiene que ser citada lo más rápidamente posible para que en esa asamblea se cambie la junta directiva y en esa junta directiva nueva se cambia al presidente de Ecopetrol. No podemos permitir que esto siga su marcha. Lo que ha sucedido hoy en Ecopetrol es una destrucción total. Es que Ecopetrol la hemos atacado por todos los frentes. La atacamos estratégicamente cuando le impedimos realizar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. La atacamos estratégicamente cuando le impedimos hacer exploración no convencional en Colombia o en el exterior. La atacamos en lo operativo y en lo financiero cuando hoy tenemos costos de extracción mucho mayores que hace 3 años. La atacamos financieramente. La atacáramos en el gobierno corporativo cuando el gobierno central interviene en decisiones que había tomado ya Ecopetrol, como el negocio que tenía con Oxy en los Estados Unidos, que hubiese sido una salvación para Ecopetrol. Y la atacamos en reputación cuando mantenemos al señor presidente Roa en esa entidad. Por eso la primera decisión tiene que ser esa. Y yo sí creo que el primer decreto rápido tiene que ser ese, porque aquí no se puede demorar mucho la presidencia de Ecopetrol en cabeza de quien la preside. Y convencer a Bayona también, pero no se va a meter ahí en eso. A ver, Juan Pablo, Félix, ¿quién sigue? Félix. Pues, vicepresidente, una cosa que está usted encargado en este momento, en lo inmediato, es el tema de la transición. Y ha sido un proceso complejo por lo que se ha visto, pero quiero reproducir las palabras del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, que ha dicho lo siguiente: el tono de intimidación constante del gobierno entrante de cara al empalme, algo nunca antes visto, un comunicado conjunto con la Procuraduría y la Contraloría prácticamente validando esa asimetría en las reglas de juego, un clima de opinión que hace pensar que no es una transición democrática, sino en la salida por la puerta de atrás de una organización criminal en el poder, me hace pensar si en realidad el gobierno tiene garantías para rendir cuentas de su gestión. ¿Qué le respondería usted? A ver, lo primero es que los órganos de control se han pronunciado y eso es una decisión de los órganos de control que yo no puedo ni determinar ni definir, en una demostración de que ellos tienen seguramente preocupaciones similares. Luego eso ya marca un poco alguna preocupación que es una preocupación de Estado institucional. Lo segundo es que este proceso de empalme nosotros lo arrancamos a hacer hace 8 meses. Nosotros incluso le pusimos un nombre, se llama el Arca de Noé, que como su nombre lo indica, se hacía antes de que llegara la tormenta. Y nosotros nos fuimos preparando para ese fin con 560 personas que en 22 sectores empezaron a trabajar información sobre cada uno de los sectores y entidades del Estado. Y ahora incorporamos más o menos 700 personas más para un total de 1.300 personas. Ayer le dimos inicio a ese proceso de empalme, garantizando, eso sí, el cumplimiento de la Ley 951 de 2005, pero simultáneamente también elevando nuestras inquietudes y preocupaciones sobre riesgos en el manejo de los recursos públicos. Lo hemos llamado un empalme anticorrupción porque estamos preocupados con maquillaje de cifras, con esconder información, con dejar proyectos sin terminar, con improvisación, con incumplimientos, con desperdicios, y simultáneamente vamos a garantizar el tono de un empalme institucional, pero nosotros no podemos eximirnos de las preocupaciones que hoy tienen buena parte de los ciudadanos de este país.